Señoras y señores, público conocedor, todos aquellos quienes están esperando el día de hoy ver un Alianza Lima diferente, un Alianza Lima que aproveche esta situación en la que Universitario ha decaído, no solo Universitario, también creo que Melgar, que creo que es uno de los equipos que de alguna forma tienen muchas posibilidades de sacar ventaja. Bueno, no sé si sacar ventaja, porque muchos acá seguramente se van a picar, van a decir cómo que sacar ventaja, pero es que es cierto, un equipo conformado y que se hace fuerte en altura como Melgar y que tiene a muchos jugadores que son importantes de su plantel, van a seguramente tener mucha menor complicación al momento de ir a visitar a otros equipos de altura, lo cual no pasa a los equipos de la capital, ¿no? O a los equipos del llano, por llamarlo de una manera. Pero bueno, ese no es el tema. Y antes de que te vayas, porque seguramente tú quieres la información es esta. Vasco Sawyer va a ser parte del equipo titular el día de hoy. El Pipo Gorosito le ha dado la oportunidad al jugador. Muchos de nosotros estábamos pidiendo ya ver al jugador. Esto en relación a la poca productividad que hemos tenido en los pies de Yamir Darrigo. Porque Yamir Darrigo llegó como un jugador que se veía picante, como un jugador que podía entregarle cosas interesantes a Alianza Lima y finalmente no termina siendo así. Y esto creo que dentro del hincha ha generado una desazón muy grande y es por eso que cuando vimos los pocos minutos que vimos a Vasco Sawyer, algunos seguramente lo han seguido también en torneo de reservas, también por ahí en selecciones juveniles, y tenía cosas interesantes y creo que basado en esas cosas interesantes era importante poder ver a este jugador. Hubiéramos esperado que hubiera sido en la primera parte del campeonato para verlo un poco más, y ahora cuando estamos surgidos de resultados resulta también un poco complicado que todos vayan a poner sus fichas en un jugador, en un juvenil, incluso, y ya lo voy a explicar más adelante, pero antes de que te vayas, te voy a decir, vamos a revisar el 11, y en este 11 vas a ver que hay una novedad más, así que aguanta tu coche, vamos a revisar primero toda la información, pero voy a darte la información para aquellos que son muy apurados y quieren la información rápida. Bueno, Vasco Sawyer va a ser titular, esa es la información. La segunda información, lo cual vamos a ver en nuestra pizarra en unos momentos, es que no es el único jugador al que se le está dando la oportunidad de salir de titular. Y sabemos que Alianza Universidad de Huánuco es un equipo que viene en la parte última de la tabla. O bueno, dentro de los últimos de la tabla. Solo ha tenido una victoria, me parece que fue ante Cienciano, un Cienciano que en ese momento no podía contar con algunos jugadores porque todavía no tenían su nacionalización. Y todo esto pues de alguna forma ha sido algo constante, que Alianza Universidad de Huánuco no ha ganado los partidos. Y por eso es que está en la parte más baja. Entonces, Alianza Lima realmente tiene la responsabilidad de sacar un partido adelante, y más aún de locales, a pesar de que no llevemos público porque estamos sancionados, aún a pesar de ello, pero sin embargo creo que hay un cierto enfoque en cuidar ciertos jugadores. Ya saben ustedes que Kevin Quevedo no salió en lista de convocados, Kevin Quevedo no va a ser parte de los jugadores considerados para este partido, y más bien hay algunos juveniles que sí van a ser considerados. Uno de los juveniles que ya tenemos acostumbrados que sean considerados, no es de titular, pero sí considerados, es Juan Delgado. Y es precisamente Juan Delgado quien va a asumir en este caso el rol en el medio campo, el rol de volante ancla. Ahí donde hubiéramos pensado que iba a estar Noriega, no, va a estar Juan Delgado. Y algunos dirán, de repente un poco suspicaces, le dará el cuero al jugador para poder ser parte del 11 que el Pipo Gorosito plantea que pueda sacar adelante el encuentro. Veremos, dentro de lo que cabe, hemos visto a un jugador bastante atrevido, un jugador que creo que en agresividad aún le falta un poco, pero tengo entendido que él es más un jugador tipo un volante mixto. Es por eso que en algunos momentos incluso entró en la posición de Fernando Gaibor o de Pablo Lavandeira. Creo que aún, lo mismo que Piero Cari, le falta un poco de confianza, es algo que puede lograr obviamente, y con el paso de los partidos, definitivamente esto es algo que se puede dar. Esperemos que este partido sea un partido en el que él pueda desarrollar su juego. Esa es una de las cosas que esperamos. Y estas son las dos novedades. Si bien es cierto, en nuestra portada te pusimos a Vasco Sawyer, pero la otra novedad es que va a salir de titular también el potrillo Juan Delgado, lo cual resulta muy importante de resaltar. Y ahora, vamos a ir a nuestra pizarra, en este caso, para poder analizar
acá tenemos nuestra pizarra para poder analizar el 11 que saldría con los cambios que ya hemos considerado. Y es que este 11 va a ir de la siguiente manera: Vizcarra en el arco, Noriega con Zambrano, en algo que no nos gusta que pase, porque esperamos que Noriega vaya en el medio campo. Es un lugar al que ya se le está dando, digamos, mayor rodaje al jugador. Lo veíamos bastante bien y cuando lo bajamos, la verdad es que el equipo pierde una cierta intensidad en el medio campo. Podemos poner a Jesús Castillo, que tiene intensidad, pero de cara hacia adelante le cuesta mucho más, no tanto a Noriega, que es un poco diferente en característica de juego. Y es por eso que Noriega no lo consideramos tanto para que baje. Pero bueno, el Pipo Gorosito ha decidido una cosa que ahora mismo te lo voy a mencionar. Vamos a primero completar la línea defensiva. Trauco por izquierda, Enrique por derecha. Esto obviamente nos da a entender que el equipo considera que Alianza Universidad de Huánuco va a dar espacios para poder empujarlo, y en este caso con Enrique, desde la potencia que tiene, aunque le falta bastante imprecisión. Todo lo contrario al otro lado, que Trauco no tiene tanta potencia para ir hacia adelante, pero lo que sí tiene es un buen pie, más precisión en su pie, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, esta línea defensiva, creo yo, y es mi apreciación del por qué el Pipo Gorosito lo decide de esta manera, es porque el equipo piensa estar lo más sólido posible atrás. Y desde eso es que se brinda la oportunidad a Delgado, que va a estar arropado por Zambrano y Noriega, teóricamente, porque muchas cosas pueden pasar, esto es fútbol, va a estar mucho más arropado en ese medio campo. Obviamente con un Gaibor y un Cepelini que seguramente van a tener un enfoque mucho más ofensivo, pero con un Gaibor que le va a ayudar seguramente en el corte. Incluso yo pensaría que en algunos momentos la posición de estos jugadores va a ser de esta manera, con un Cepelini más al medio, pero ya sabemos, digamos, cómo es la característica de Gaibor, que va mucho más adelante y seguramente Delgado más bien se va a meter entre los centrales para poder ayudar. Ya hemos visto que también lo hemos usado como defensor central, así que las nociones para ese juego las tiene. Ahora, Gaibor y Cepelini en el medio campo, Cepelini siendo más ese media punta, que siempre decimos que va a ser el que intente presionar también al rival. Ahora, ¿dónde va a entrar en posición Vasco Soller? Pues en la posición en la que más se tiene acostumbrado, que es la posición de extremo por izquierda. Vasco Soller no ha tenido mucha participación como enganche, aunque muchos los postulen como 10, etcétera. No, él es un extremo por izquierda, por lo menos en la mayoría de su juego. Y por el otro lado iría Castillo. Ahora, la presencia de Vasco Soller, lo curioso es que yo no sé si el Pipo Gorosito, una de las cosas que haya notado es que, bueno, no sé si notado, era evidente que Yamil Darrigo no estaba dando muchas alternativas. Pero voy a decirte una cosa. Vamos a terminar primero. Barcos en la delantera. Ese va a ser nuestro ataque para este día. Pero hay una cosa que te quiero mencionar. Y es que también ha sido probado Darrigo. ¿De dónde sale esta información? Bueno, la lanza Gerson Cuba, referente a cómo va a estar parado el equipo, porque nos dice que también alterna Darrigo en la posición de Castillo. Ahora, yo entendería esto bajo la óptica de que el Pipo Gorosito está tratando de no desgastar tanto a ciertos jugadores. El tema está en que no sé si estamos en la posición de no desgastar a ciertos jugadores. Ya hemos visto que nos ha pasado factura un montón de veces, incluso en los momentos en los que hemos puesto a todos nuestros titulares, o la mayoría de titulares, no hemos tenido mucho recambio en la banca y nos terminó pasando factura en un partido, por ejemplo, contra Grau, en el que creo que el equipo pudo dar mucho más. Ese sobreesfuerzo que muchas veces se da en Copa Libertadores no se dio en torneo local, lo cual hace ver que esta forma de afrontar los partidos con algunos jugadores que no son habitualmente titulares termina pasándonos factura, porque también merma la forma en la que afrontamos el partido. Pero bueno, una de las cosas que les puedo decir es que Darrigo también alternó con Castillo, así que no se sorprendan de ver una dupla, digamos, de extremos con Soller y Darrigo. Yo de verdad que si Darrigo, y le digo así al Pipo Gorosito, si Darrigo no muestra un buen juego en el primer tiempo, sácalo, mete a Castillo, no me importa, siquiera mete a Aguirre, pero la verdad es que Darrigo hace más renegar que lo que hace alegrar, porque
un par de ocasiones puede amagar uno o dos y luego la termina desperdiciando. Y eso no sirve, ¿no? Y bueno, este va a ser el 11 que saldría a la cancha. Si quieren ustedes también les puedo poner las alternativas que yo creo que serían para este juego, en los que veremos seguramente a Lagos. Creo que Velázquez va a ser la alternativa de Noriega y Zambrano si llegara a suceder algo. La verdad es que no sorprendería porque nos expulsan a una cantidad inmensa de jugadores, más que todo en los defensas, pero bueno. Guaman por Enrique, en el caso de Darrigo muy probablemente también ocupe la posición de Sawyer si es que Sawyer no lo hace bien. Esperemos que esto no sea así, que Sawyer tiene condiciones, creo que lo puede mostrar. Jesús Castillo por Delgado, Jesús Castillo seguramente también tratando de no mermarlo tanto porque es un jugador que tiene mucho roce, pero mucho roce. Entonces ahí tenemos por lo menos una alternativa en el banco. Aguirre muy probablemente por Gaibor porque es un más como un mixto, un 8. Cepelini por Piero Cari, seguramente en algún momento Piero Cari podría tener la oportunidad. Y Zúcar, bueno, no hay otro, por Hernán Barcos. Déjame saber tu opinión en los comentarios, te he dado la información, te he desarrollado también un poco acerca de cómo se va a parar el equipo, así que déjame tu like también si te ha gustado este video y comenta, eso es lo más importante, comenta tus opiniones acerca de esta información. Me despido no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.